Bueno, como les decíamos, se terminó de votar el articulado del proyecto de ley de rendición de cuentas en el marco de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y va a comenzar la votación en el Pleno. En este marco es que recibimos al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, Lorena Maggi? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, ¿qué balance de...? Creo que el tema más arduo estuvo vinculado al fideicomiso famoso, a cómo financiar ese fideicomiso para la erradicación y regularización de asentamientos y lo que pasaba con el Instituto de Colonización. Hubo algunas horas que parecía como que no se encontraba la salida, ¿no? ¿Qué balance hace de esa negociación? Bueno, ese fue el tema más famoso, capaz que no es el que nos llevó más tiempo en el trabajo interno de la comisión. El Senado obtuvo nuevos recursos para una cantidad de otros aspectos importantes que quedaron un poco escondidos atrás del debate sobre colonización. Va a salir mañana una rendición de cuentas que agrega lo que ya agregó diputados y que tiene una fuerte impronta en el tema social, como los recursos para primera infancia y otros que van a la educación. También agrega para becas y plataformas digitales en la universidad. Ya había agregado diputados para vacunas, para el Instituto de Vacunas, bien interesante en materia de investigación. Agrega dinero para la UTEC, que es una universidad tecnológica en el interior que va muy bien y que siempre recoge simpatías y esfuerzos para mejorar, en este caso, nuevas sedes y nuevas carreras en el interior y demás. Y nos concentramos mucho en ese debate. Claro, el tema también era el desacuerdo, ¿no?, que había. A ver, mitad y mitad. Por lo menos dentro de toda la coalición, un fuerte acuerdo en cuanto a priorizar recursos para la relocalización y regularización de asentamientos. Eso no se discutía. Recursos, además, que pudieran multiplicarse en más recursos, y eso es un fideicomiso financiero. dotar de recursos que pudieran hacer un instrumento financiero y lo que venía paga la cuota, digamos, y lo demás permite un destino más rápido de recursos a esa tarea que además es costosísima y larguísima. Ahí no había problemas. La propuesta del Ejecutivo transfería y transfiere un recurso, un impuesto que va a colonización, 2 impuestos que van a colonización. Esos impuestos van a financiar el fideicomiso, pero dejan sin recursos para compra de nuevas tierras a colonización. Y ahí se instaló el debate, de tratar de obtenerlos de otro lado, de buscar alguna ingeniería. Finalmente llegamos a un acuerdo en el Partido Nacional, Presidencia, Ministerio de Economía, Ganadería, algunos senadores, que luego fue avalado por el resto de la coalición y que se transformó en 4 artículos que estos días, esta semana, vamos a estar votando ya y transformándolos. ¿Que tiene que ver con pensiones que no se estaban utilizando por parte de BPS? No, a ver, el asunto es una ingeniería, porque la pregunta principal es, bueno, pero entonces, ¿para qué le sacan el impuesto y ponen plata acá? ¿Por qué no pusieron esta plata directo, no? Directamente. Lo que pasa es que una partida presupuestal para financiar viviendas termina siendo una partida anual. 15 millones de dólares para vivienda. Con eso no haces mucho. Con un impuesto, con la recaudación de un impuesto, es una renta afectada de recaudación segura que permite hacer un fideicomiso financiero. Quien pone el dinero se queda con la prioridad de cobro de ese impuesto. Así como las intendencias hacen los fideicomisos y afectan la recaudación de patentes, y entonces eso permite obtener un mejor crédito garantizado en el mismo cobro y con tasas un poco más bajas, el impuesto permite una ingeniería financiera que va a dar 150, 200 millones de dólares con esa cuota. Dependerá los años, quién lo preste, si es la banca, si es el BID, vaya a saber. Pero eso es parte de lo que viene. Lo que sabemos es que hay 2 impuestos que pueden transformarse en la garantía de cobro de ese fideicomiso financiero. Por eso tenía que ser un impuesto. Pero ahí dejamos sin ese impuesto a colonización. Entonces le transferimos 15 millones de dólares anuales, que es más o menos lo que recibía. Recibía unos 12 millones de dólares por un impuesto y 100 millones de pesos por el otro. 14 y pico, digamos 15. Hicimos una partida presupuestal, o sea, es anual, está en el presupuesto y había que financiarla. ¿De dónde la financiamos? De 2 lugares. Unos 4 millones salen de un rubro que no se ha gastado y que ya no se va a gastar, que estaba presupuestado anualmente,
que estaba previsto para el pago de sentencias de todo el tema judicial. Recordemos que teníamos una diferencia, venía del gobierno pasado, una diferencia importante con los judiciales en cuanto a aquel enganche de salarios con los ministros, ¿se acuerdan? Juicios, y se previó y reservó una cantidad de dinero allí. Las sentencias, parte se han pagado, otra parte es parte de un convenio y por lo tanto quedó un crédito. De ahí salen unos 4 millones. Los otros 11, el Ministerio de Economía sustituye al MIDES en la transferencia al BPS de un dinero para pagar pensiones a la vejez. Es el MIDES el que dice ahora, en la ley dice el MIDES, qué pensiones a la vejez se deben pagar. Se lo dice al BPS, el BPS lo paga y anualmente le pasa todo el dinero. ¿No se quitan beneficios sobre usuarios a través de esto? Las pensiones siguen igual. Por eso digo, el MIDES tiene un monto de dinero y decía a quién le corresponden las pensiones a la vejez. Y el BPS paga, que tiene la estructura para eso. Pero hay pensiones a la vejez que no se van a pagar más, es decir, van a cambiar los criterios para eso. Redondeo. Queda todo igual. Lo único que sale el MIDES y el que le paga, el MIDES sigue diciendo qué pensiones a la vejez hay que pagar y es Ministerio de Economía quien le paga al BPS. ¿Sí? O sea, sustituimos en La Plata al MIDES por el Ministerio de Economía. La Plata está y el MIDES sigue diciendo a quién. Al liberar ese crédito del MIDES, ese dinero financia a colonización. Es una ingeniería porque tiene que estar en el presupuesto y tiene que estar financiado. Es lo que nosotros llamamos reasignaciones. No ponemos nueva plata, porque si no deberíamos generarla con un impuesto, sino que sacamos de un lado para poner en el otro. En este caso, el Ministerio de Economía, que por una ley del 75 tiene que pagar todo el déficit de BPS, en esa misma ley paga esos 10 millones. O sea que y se es garantiza una ingeniería. Y se extienden los 5 años, digo, en lo que queda del periodo. No, para siempre. Esto, salvo que otra ley lo cambie, lo que entra en un presupuesto y dice partida anual, ya está. Nosotros... Ahí está, va a ser partida anual, eso está así. Anual, eso. Y también Marini Ríos, que estuvo en Subrayado el sábado, hablaba de cambiar o sacar la palabra hasta 15 millones de dólares y dejar sin el hasta, ¿no? No conozco esa posición. Para asegurarse de que efectivamente se llegue a ese monto. No lo dijo Manín en la bancada cuando aprobamos esto, ni en sesión, no sé cuándo estuvo. Pero todavía hay margen para negociar esas cosas. Bueno, no, me parece que ya lo aprobamos, ¿no? En comisión, creo que. El hasta es muy importante para el Ministerio de Economía, porque no es un tema de plata, es un tema de qué vas a comprar, porque lo que se ha comprado hasta ahora merece muchísimos reparos. Ahí hay una discusión de fondo en relación a la gestión de colonización. Uno de los patrimonios que tiene colonización, que tiene que transformar en recursos para comprar nuevas tierras, primero es adjudicar más de 20.000 hectáreas que tiene en su propiedad sin adjudicar. Lo segundo es vender una cantidad importante de hectáreas que tiene que no son colonizables, que en algún momento compró, tienen más valor inmobiliario por la zona en la que están, muy cercanas a zonas balnearias, turísticas, y otras porque no tiene sentido. Ustedes deben haber pasado aquí la avioneta que se cayó en las sierras, allí cerca de Pan de Azúcar. Cayó en las sierras, inaccesible. Bueno, eso de colonización. ¿Quién compró eso? ¿Para qué sirve? Ni para criar cabras. Y ahí está. De ese tipo de tierras, que por una razón o por otra no tienen sentido que estén en poder de colonización, hay que vender. Eso se transforma en recursos que quedan todos en colonización para la compra de tierra, igual que los 15 millones. Pero lo que no se quiere es mandar dinero. El hasta es, te doy, pero compra bien. El presupuesto está, la partida está, la garantía está, pero vamos a trabajar en la gestión. Hay mucho para trabajar en la gestión. Y dentro de la gestión están los otros 25 millones de dólares que pone el presupuesto para que los colonos puedan acceder a créditos en términos prácticos a tasa cero. Porque o sea, se va a subsidiar los intereses. Se le pagan los intereses. O sea, lo que puede es ir a una institución crediticia, que será un banco, que será una cooperativa, que será una sociedad de fomento con la que trabaje, y va a tomar un crédito, generalmente, que tiene que estar vinculado a producción y aprobado por los servicios del instituto o del plan agropecuario, que son para pastura, para comprar una zorra, un tractor, para hacer un pozo de agua, etc. Contrae ese crédito en una moneda constante, UI, dólares, canasta de productos, leche,
si es tambero. Y los intereses de ese crédito lo va a pagar Colonización. Por lo tanto, él va a pagar el capital en los años que le corresponda pagar ese crédito, pero todos los intereses, que a veces se transforman en una bola muy importante, sobre todo cuando hay que empezar a pagarlos de arranque, eso lo paga Colonización con esta partida que tiene ese único destino. Por lo tanto, son 25 millones de dólares que no van a Colonización, van a los colonos. Y eso creo que es muy valorable y tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos como cambio de gestión. Es decir, darle al colono no solo tierra, sino también ayudas para que pueda tecnificarse en el predio, mejorar su productividad, competir mejor. Hoy la tierra necesita mucha tecnología. ¿Ese aspecto también queda incluido de forma permanente? Sí, bueno, es un fondo de 25 millones que va a dar para garantizar entre 100 y 120 millones de dólares, lo cual para 4.000 colonos es una cifra bastante significativa. Se mantenía cierta resistencia por parte de la oposición respecto a todo este tema vinculado al fideicomiso para los asentamientos. ¿Cómo se terminó de dilucidar en comisión? Bueno, el Frente Amplio solo votó de estos 4 artículos uno, que es este que acabo de nombrar, los 25 millones de dólares para garantizar los créditos a tasa cero. Los demás, tanto el de el dinero para la relocalización de asentamientos como estos otros que le pasan los 15 millones a Colonización, no los votó. Obviamente que este va a ser el mayor debate de la Cámara en relación a la rendición de cuentas. Ahí es donde tenemos mayores diferencias con el futuro y con el pasado. Y vamos a discutir de lo que se hizo, de lo que no se hizo y de lo que queremos hacer y de este dinero. Y seguramente vamos a hablar de los asentamientos, que es de lo que tendríamos que estar hablando, porque hay un esfuerzo en lo social para sacar a gente de lugares en los que está viviendo en condiciones infrahumanas. Hoy llueve, hay asentamientos o viviendas de asentamientos en zonas inundables, cerca de la vía del tren, abajo de cables de alta tensión, en lugares no regularizables porque no se respetaron ni pasajes y calles, ni espacios públicos, ni mucho menos metros de frente. Entonces, en un lugar donde hay 3 viviendas, hay que relocalizar 2 y transformar una para que quede allí. Hay que construir servicios, llevar agua, llevar saneamiento. Son 200.000 uruguayos prácticamente. Son 200.000 uruguayos, el promedio, porque tampoco vamos a inventar que esto lo empezamos nosotros. Hubo planes en este sentido y programas, el PIAI, yo recuerdo fue el primero en el gobierno, creo que de Jorge Valle, o el segundo gobierno de Sanguinetti, y ya tenemos experiencia acumulada, también el gobierno pasado lo hizo. Lo que pasa es que venimos con saldo negativo, se regularizan menos asentamientos de lo que se crean. Entonces haces un enorme esfuerzo y al final cuando pasas raya tenés más. Pero lo cierto es que la experiencia dice que promedio lleva 3, 4 años regularizar un asentamiento y relocalizar, y lleva entre 3,5 millones y 4 millones de dólares cada asentamiento. Depende, hay unos más chicos, otros más grandes, pero el promedio es ese. O sea que hay que destinar una cantidad importante de recursos y tener una capacidad de ejecución buena, porque si no se demora muchísimo y la gente no puede esperar tanto. Igual son años. Y tienen que intervenir los arquitectos, los urbanistas, los ingenieros, pero tiene que intervenir una cantidad importante de trabajadores sociales. Porque a pesar de las condiciones son terribles, mucha gente no se quiere ir de ahí. Y uno le da la noticia de que le va a dar una casa, pero la casa está en otro barrio. ¿Pero cuáles van a ser las prioridades? Por ejemplo, asentamientos en zonas inundables que no están incluidos en el PIAI, que no estaban... A ver, las prioridades lo van a fijar técnicamente. ¿Cuáles deberían ser? El plan inicial es que en esto trabajen mucho las intendencias, que tienen un pie a tierra muy cercano, que aportan muchos servicios. Bueno, pasó acá en Isla de Gaspar. Todo ese trabajo que realizó la Intendencia, que pudo, a través de esos referentes barriales, poder trabajar en conjunto para... En Maldonado. Esfuerzos muy, muy positivos que además dejan mucha enseñanza. Pero hay que trabajar en eso, porque la gente no necesariamente se quiere ir de donde está. Sí, ¿no? Tiene cerca, su vida la hizo ahí, o tiene cerca su fuente laboral o su fuente de ingresos, entonces, o la escuela de los niños. Entonces, cuando uno dice, le vamos a dar otra casa, no se la vamos a dar un poquito más atrás. A veces sí,
pero a veces es en otro lugar. Todo eso genera un trabajo muy importante y después hay que lograr que en ese lugar donde la familia se va, uno no se dé vuelta y ocupe otro. Digamos, la experiencia ha sido dura en esa materia, pero hay experiencia acumulada. Las intendencias van a tener un papel protagónico. Ya tenemos que cerrar la discusión en el plenario de senadores, entonces, ¿cómo avisora usted que va a venir? También quedaron temas, por ejemplo, Cabildo Abierto, que sigue insistiendo con mejorar las remuneraciones de los militares que hacen el trabajo eso se en aprobó. frontera. Eso ya quedó aprobado. Eso hay 88 millones de pesos anuales que va a darle un 50% más de compensación a los soldados, el personal militar que está desplegado en frontera. Algo muy parecido, creo que es un poquito más incluso, que al personal, la compensación que tiene el personal militar que está en la custodia perimetral de cárceles, por ejemplo. Eso, los recursos ya se aprobaron. ¿La habilitación para que los cableoperadores brinden internet? Ese tema no. Todavía no se definió. No salió de la comisión aprobado. Porque Domenech dijo que estaban encaminados. Bueno, me da una noticia. Perfecto. Todavía habrá discusión entonces. Muchas gracias. Sí, en sala siempre hay alguna cosita de último momento aparece. Por supuesto. Muchas gracias, Gandini. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini.